Gracias por continuar con nosotros. Junto a Carmina Valdizán estamos conduciendo las entrevistas de hoy lunes 27 de abril. ¿Qué le pareció la entrevista con el alcalde de Miami? Pues la verdad interesante, una persona muy cordial, muy amable en su trato y pues si Miami tiene esos retos, ¿cómo estamos nosotros? Plantea ese interrogante, creo yo, ¿no? Claro, no, es un alcalde muy accesible, viene de una familia política. Así Su es. padre también fue alcalde de Miami, ¿no? Usted me lo comentaba. Sí, correcto. Y actualmente es concejal o algo así. No es concejal, tiene otro cargo dentro de la administración, pero sí. O sea, el padre sigue dentro de la administración, Sí, pero dentro del gobierno. dentro del gobierno. Dentro del gobierno, es Sí, no, correcto. Miami Por realmente, cargo, sí. tanto que nos ha comentado los retos, como usted dice, la verdad, cambios Una drásticos. ciudad que vive del turismo, del espectáculo, del entretenimiento, los deportes. Sí, sí, sí. Es inclusive Bueno, la verdad es que todo el estado de la Florida. todo, negocios, compras, es todo, toda Sí. Florida. Así es. Hoy por la tarde estaba leyendo un estudio sobre esta posibilidad de una nueva burbuja inmobiliaria, en particular en la Florida, de pues ese incremento en los precios en las construcciones y con todo esto, pues como que podría estallar. Terrible, Sí, porque todavía mucha gente no se está, bueno, muchas empresas que se vieron afectadas por lo que sucedió en el 2008 y que se habían mantenido, como dice un economista que invitamos bastante por acá, como zombies, precisamente el coronavirus los está afectando muchísimo. No me puedo imaginar el impacto económico que tendría otra burbuja inmobiliaria. sí, no, algunos están haciendo o tratando de hacer un símil entre lo que está pasando allá y lo que pasa en Guatemala en el sector inmobiliario, en el Correcto. sector de construcción, como que podría haber, bueno, de hecho no está del todo funcionando, eso estamos claros, y están haciendo como un análisis comparativo para ver qué repercusión tendrá sobre el mercado inmobiliario guatemalteco, ¿no? Claro, Ese es otro tema, pero en fin, fue una entrevista bien interesante así es. de lo que está pasando allá. Ahora la tecnología nos lo permite tener este tipo de entrevistas Exactamente. y bueno, vamos a seguir buscando que nos atiendan otros para seguir conociendo qué está pasando en otras latitudes sobre los efectos de la pandemia de la Y creo que COVID-19. es importante porque nos habíamos enfocado mucho a nivel, no de Canal Antigua, sino que me refiero a nivel de audiencia en general, el público guatemalteco, a hablar de Italia, de Francia, de España, de Nueva York, específicamente en Estados Unidos. Y la verdad que esto es, como bien lo decía el alcalde, ¿no? Es una pandemia global Sí. que nos está afectando a todos y todos nos vemos y podemos aprender de cómo se han manejado en un lugar y en otro. Sí, ahorita estamos en la fase técnica para lograr el enlace con nuestra segunda entrevista totalmente en vivo. Esperemos que producción nos avise en el momento que esté establecida esta comunicación. Mientras tanto, pues con Carmina analizando la entrevista con el alcalde de Miami, el alcalde Xavier Suárez, Francis Xavier Así es. El Suárez. papá se conoce más como Xavier y él como Francis. Sí. Así es. Bueno, hoy otro día, escuchó la cadena del presidente. Sí, correcto. 30, 30, 30 casos más. 30 casos, ninguno recuperado, tampoco hubo No ningún hubo fallo. ningún fallecido. Así es. Pero sí, es una situación que creo que tenemos que darle mucho seguimiento. Anunció ayer, lo comentábamos en el programa de anoche, de que bueno, las dos condiciones para a partir de la semana siguiente, la primera semana de mayo, pudiera darse algún tipo de relajamiento, aunque si uno ve las calles como que el Ya relajamiento ya está. es de hecho. Es impresionante. Hay bastante tráfico, la gente está en la calle. La gente necesita trabajar, de eso no hay duda. Sí, Sin embargo, la enfermedad sigue avanzando. sí. Entonces es preocupante cuando lleguemos a ese punto de encuentro entre que la gente ya no aguante más y la pandemia esté todavía más fuerte. Efectivamente, yo hacía el comentario y creo que sigue siendo válido. Hay muchas de las medidas que han sido muy efectivas en países de primer mundo, también con sistemas de protección social bastante robustos. Y aquí en un país como el nuestro, una altísima tasa de informalidad, un sistema de protección social bastante débiles. Por lo tanto, son condiciones muy diferentes, no nos podemos comparar. eh, Se comprende que los médicos, los sanitarios, los especialistas demanden rigurosidad en algún tipo de medidas, en el confinamiento,
en ciertas atenciones, pero no son las mismas condiciones. Y yo creo que ya empezaron a surgir algún tipo de análisis de cómo países como Guatemala, los latinoamericanos, los africanos, incluso con condiciones peores, van a lidiar con esta enfermedad, porque al final no va a desaparecer, no. Será otra de las enfermedades, otro de los virus que circula en el mundo, así como pues circulan otros, y vamos a tener que aprender a convivir con el mismo. Y creo que regresamos al tema de la educación, porque aquí depende mucho de que la gente cumpla estas medidas de distanciamiento, aunque salga a trabajar y esté, pero tienen que cumplir con estas medidas, ¿no? Entonces, también si queremos que no nos veamos tan afectados y poder reactivar la economía, la gente va a tener que poner de su parte muchísimo, sí, para que la pandemia realmente se mantenga bajo control. Sí, pero eso hay que aprenderlo y las medidas tienen que ir acorde a eso. Yo creo que todo ese tema de higiene muy drástico va a tener que formar parte ya de todas las actividades. Pero bueno, ya me informa producción que tenemos a nuestro siguiente invitado, quien es el ministro de Economía, el ingeniero Antonio Maluf. Ingeniero, ministro, buenas noches, bienvenido a Canal Antigua. Buenas noches, qué bueno estar aquí de nuevo con ustedes. Mariano, Carmina, gusto de oírlos. Gracias, ministro, muy amable por aceptar la invitación. Bueno, hoy alrededor de las 11 de la mañana hubo un evento importante que usted y el ministro de Trabajo presidieron, en el cual informaron ya de los últimos ajustes, los últimos elementos para poner en marcha este programa de protección, de alivio a las personas que son suspendidas temporalmente por la situación económica en que vivimos. Pero bueno, lo más interesante y lo más importante es que usted nos comparta qué fue lo que hoy anunció, qué fue lo que ya se firmó, podría estarse publicando mañana, sobre todo cuándo empieza a funcionar, que es lo que los empresarios y los empleados están preguntando. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo y poder aclarar a la población en general este programa. Primero, quisiera aclarar que este programa es únicamente para los trabajadores formales que sus empresas se han visto con problemas de poder laborar debido a las disposiciones presidenciales en esta crisis del COVID-19. He visto y en la calle y hemos visto en muchas redes sociales que los trabajadores no formales tienen grandes necesidades también. Y para eso hay otros programas que el gobierno del doctor Yamatei estará implementando y que gracias al apoyo del Congreso de la República de Guatemala logramos conseguir los fondos que vamos nosotros como Ejecutivo a poderle dar a la población más vulnerable. Pero regresando a tu pregunta, Mariano, este programa donde al Ministerio de Economía se le asignaron 2.000 millones de quetzales, vamos a trabajar interinstitucionalmente con el Ministerio de Trabajo y el Crédito Hipotecario Nacional para poder apoyar a cerca de 300,000 trabajadores durante 3 meses. Y como bien tú decías, que los contratos han sido suspendidos en el Ministerio de Trabajo. Y nosotros en el Ministerio de Economía vamos a lograr que esos trabajadores tengan un ingreso de 75 quetzales diarios durante un mes completo, o sea, alrededor de 2.250 quetzales por 30 días, y ese dinero irá directamente a la cuenta del trabajador. Si quieres, lo que te digo ahora es que lo que nosotros firmamos hoy en la mañana fue el acuerdo ministerial donde se hace el procedimiento para poderle pagar a los trabajadores. Siendo esto dinero del pueblo de Guatemala, tenemos que ser completamente transparentes y debemos de seguir todos los reglamentos para poder tener esto en funcionamiento. Entiendo que desde principios de abril el Congreso de la República aprobó el decreto 13-2020, que es el que le da vida a estos fondos, pero para poder nosotros utilizarlos debemos de tener todos los reglamentos, debemos de poder saber cómo se están usando y va a haber una cuentadancia en Contraloría de Cuentas sobre cómo se están manejando estos fondos, y por eso todas las reglas, el acuerdo ministerial que también ya sacó el Ministerio de Trabajo, el 140-2020, el día de hoy nosotros, Ministerio de Economía, el acuerdo ministerial 616-2020,
y un acuerdo interinstitucional, un gubernativo, para poderle dar forma a todo esto y llegarle a los más necesitados del sector formal en Guatemala. Señor ministro, creo que vale la pena aclarar que el acuerdo dice por 3 meses o el tiempo que dure el dinero, ¿no? Por ahora, pues vemos que han llenado 3.589 solicitudes. Más o menos, ¿cuántas estiman ustedes que irán a llegar o no tienen un estimado? Mire, nosotros, como tú bien dices, Carmina, el fondo está para 300,000 trabajadores. Con estas 3,000 solicitudes que tú bien mencionas, únicamente se han aprobado 300 empresas y más o menos tendríamos 11,000 trabajadores beneficiados. Es muy poco para la necesidad que existe. Entonces yo les recomiendo a los empresarios que tomen atención del procedimiento, de cómo llenar el formulario. Y esto es la primera vez. Entiendo que la primera vez es difícil porque todo esto es nuevo para todos nosotros. Es nuevo estar trabajando en apoyo a los más necesitados, es nuevo estar trabajando todas estas reglas, pero debemos de hacerlas de manera clara. Entonces el Ministerio de Trabajo, hoy en la mañana, en esta misma conferencia de prensa, pues dio las instrucciones de cómo poder llenarla, el formulario para suspender a sus trabajadores. Y nosotros pues también tenemos en la página del Ministerio de Economía una parte del formulario donde podemos nosotros acceder a esos datos, trasladarlos a una base de datos y llevarlos a el Banco Crédito Hipotecario Nacional, donde le vamos a decir si el trabajador ya se le ha pagado en la empresa donde trabaja a través de una cuenta bancaria, pues simplemente se le va a poner en ese número, en esa misma cuenta donde su empleador le paga generalmente, ya sea su quincena o su mes, pues a esta misma cuenta le va a llegar su dinero directamente. Si no tuviera acceso a una cuenta de banco, pues se le estará pagando a través de un PIN que le llegará a su celular y por eso se está pidiendo también esos datos del trabajador. Entonces, es un proceso, por eso nosotros decimos que vamos a pagar la primera semana de mayo. Es un proceso largo, tenemos que tener los fondos del Ministerio de Finanzas, que ellos apenas están terminando de vender los bonos y estamos llegando ya a terminar todos los procesos legales para poder accionar rápidamente y llegarle a los más necesitados, que este mes de abril ha sido bastante difícil para los guatemaltecos. Ministro, hay muchos empresarios que han expresado su malestar en cuanto a la operación y la ejecución de estos recursos a partir de que, bueno, fue alrededor de principios de abril que se aprobaron estos fondos por parte del Congreso, llevó su propio trámite, se dio Semana Santa, en fin, al final nos hemos pasado todo el mes de abril en una situación de impasse y bueno, hay inquietud. A ver, si ya se agotaron todos los pasos legales, si entendemos que todavía hace falta la acreditación de los recursos, más o menos, ¿para cuándo efectivamente se podría estar dando la primera transferencia a esos trabajadores que ya hicieron todo su trámite ante el Ministerio de Trabajo y entendemos también ante el Ministerio de Economía? Bueno, el trámite del Ministerio de Economía todavía no se ha realizado. Esperamos esta semana la plataforma que tenemos nosotros instalada se logre hacer. Es bastante rápido y tener ya los fondos, como tú bien dices, acreditados es una semana corta, pero por eso decimos que la primera semana de mayo, la semana entrante, estaríamos nosotros cancelando a los trabajadores que han ingresado durante el mes de abril, los días que ellos hayan estado suspendidos durante el mes de abril. O sea, sí va a ser retroactivo en cuanto desde la fecha que le fue autorizado por parte de la Inspección General de Trabajo la suspensión del contrato. Correcto. Si el contrato fue suspendido el 15 de abril, desde el 15 de abril van a tener una quincena completa a los trabajadores, se le acreditará en la primera semana de mayo y dentro de lo que firmamos el día de hoy, que es el reglamento, pues, se basa que cada 15 días debemos nosotros de revisar si son los mismos trabajadores que están suspendidos o si ha habido una suspensión extra o si alguno de ellos pues ha llegado a trabajar y se ha quitado esa suspensión y solo se le va a pagar a los que realmente mantienen la suspensión. Por eso le pedimos que a las empresas que
quieren hacer esto, que lo hagan a la brevedad posible, porque nosotros queremos que la mayoría de los trabajadores que han tenido problemas con sus ingresos, apoyarlos. Tenemos o vamos a tener prontamente los recursos, y esos recursos le deben de llegar al guatemalteco a la brevedad posible. Pero como tú bien decías, Mariano, pues pareciera que fue a principio de abril, que sí lo fue, que se vino la Semana Santa, que te cuento que trabajamos toda la semana. Tú sabes que yo trabajo fuertemente durante la Semana Santa en actividades religiosas, pero esta semana pues me pasé de largo todos los días, inclusive Jueves Santo, que es el día que nos vemos en la procesión, y trabajamos todos los días como que fuera lunes o martes, no sabíamos qué día era de la semana. Inclusive el domingo estuvimos en casa presidencial, en todos los ministros, porque entendíamos que esto era de urgencia y que tenía que tener todas esas reglas claras, que si tenemos que ser transparentes debemos de llevar todos los reglamentos adecuados para que cuando venga alguien a preguntar qué pasó con el dinero de los guatemaltecos, nosotros tengamos toda la documentación y decirle, aquí está, estos fueron los beneficiados, esto fue lo que se hizo, y tenemos pues todo eso en regla. Señor ministro, ¿cuál fue el criterio que ustedes utilizaron para darle el dinero para que se lo gasten directamente a las personas? Porque, por ejemplo, en la entrevista anterior que hablábamos con el alcalde de Miami, él mencionó que en muchos casos van a parar directamente, por ejemplo, al dueño de la casa donde tienen la renta y ese tipo de cosas. El gobierno va a dar el dinero, pero no se lo va a dar directamente a la persona. En Guatemala, tanto en este caso como en el bono, en la ayuda de los 1,000 quetzales, se le está dando al guatemalteco. ¿Cómo garantizamos que este dinero va a ser utilizado como debe de ser cuando estamos viendo el ejemplo de una ciudad como Miami, que no necesariamente están confiando en el criterio de la población para gastar estos fondos? Bueno, la sociedad de Estados Unidos, un país del primer mundo, a pesar de que hay necesidades debido a la situación del virus, nosotros las necesidades que estamos apoyando son necesidades más básicas, y entendemos que el poco dinero que van a poder recibir, o el mucho dinero que van a poder recibir algunos, pues va a llegar a ser utilizado inmediatamente para las necesidades básicas de los guatemaltecos, que en este momento pues serán alimentación, vivienda y poder llegar a pagar algunos de los servicios que son necesarios para poder pasar este vendaval. La idea realmente de este fondo de preservación del empleo es que durante 3 meses podamos nosotros apoyar a las empresas que por las propias razones de las disposiciones presidenciales no han podido trabajar. Pongo un ejemplo de un centro comercial donde hay kioscos, hay muchos pequeños empresarios que realmente no pudieron trabajar y han podido pagar tal vez una quincena o dos, y ahora nosotros podemos apoyar para que los trabajadores de esas pequeñas empresas puedan, o medianas empresas, puedan tener los recursos, y mientras se regresa a una normalidad diferente, que no es una normalidad como la que teníamos antes, pero sí debe ser una normalidad para que logremos nosotros retornar a un crecimiento económico del cual estábamos acostumbrados. Te pongo otro ejemplo, porque también pueden ser contratos que hayan sido suspendidos individualmente. Hay restaurantes que están trabajando con la cocina o con el autoservicio, pero todos los meseros no pueden trabajar. Y esas personas también estamos apoyándolas a través de este fondo, porque son personas que tienen un empleo formal, pero por las propias disposiciones presidenciales no van a poder trabajar. Por eso estamos hablando de 3 meses, y posiblemente, ojalá dentro de poco tiempo o mediano tiempo, se van a poder abrir los restaurantes, pero con algún tipo de disposición donde no van a necesitar tanta gente, porque los comensales vamos a tener que estar con ese distanciamiento, y posiblemente van a ir entrando por grupos. Por eso se va revisando a las personas mes a mes, quincena a quincena, para ver cuáles siguen suspendidos y cuáles ya han regresado a su trabajo, que lo importante realmente de este fondo son 2 cosas: mantengamos los trabajos, mantengamos a flote a las empresas, y démosle al guatemalteco que ha tenido suspendido su trabajo una fuente de ingreso para que se pueda mantener y que pase este vendaval que le digo yo que tiene que salir. Ministro, una pregunta. ¿Estos 75 quetzales diarios van a ser objeto de alguna retención, de alguna contribución, de alguna comisión, algo que no
le llegue directamente esos 75 quetzales diarios al trabajador suspendido? De ninguna manera. Nosotros hemos hablado con todas las entidades financieras que este dinero, cuando llegue a la cuenta del trabajador, pueda ser retirado de una manera expedita sin ningún cargo. Si no tienen cuenta, nosotros le estaríamos brindando ya sea una tarjeta prepago con el saldo para que puedan ir a comprar directamente a una farmacia, a una barrotería, a un supermercado, o con un PIN en su celular. Por eso también pedimos esa información en el formulario y que a través de ese PIN puedan retirar, ¿sí?, en el cajero automático con su número de DPI y su PIN el dinero del cajero. Entonces no hay ningún cargo extra. Esos retiros también hemos trabajado para que no tengan ningún cargo para el trabajador. Señor ministro, sobre este tema hubo iniciativas de ley que pretendían que también se le diera un reconocimiento al sector informal. ¿Cuál es su opinión a ese respecto? Hay diferentes programas. Nosotros tenemos asignados estos 2.000 millones para el empleo formal, pero el Ministerio de Desarrollo tiene también una cantidad mucho más grande para todas las familias que están en estado de vulnerabilidad y que pueden ser apoyadas en un programa que se llama Bono Familia, que lo está llevando a cabo el ministro Raúl Romero, y que van a poder las personas que no están en la formalidad tener acceso a algún tipo de ayuda, y que muchas de estas ayudas no pueden repetirse siempre y cuando no sean dinerarias. Por ejemplo, una persona que recibe este apoyo que estamos dando nosotros como trabajador puede tener a algún hijo en alguna escuela donde a través del Ministerio de Educación se está llevando la alimentación escolar para los niños. Entonces puede ser que tengamos una persona que recibe sus 2.250 quetzales, pero también su hijo o su hija llevan una bolsa de comida de alimentación escolar. O sea, estos programas que estamos trabajando nosotros en el gobierno del doctor Yamatei, estos 10 programas, puede haber una persona que tenga 2 programas que no sean dinerarios. Esto nosotros estamos revisando que los que reciban el aporte del empleo formal no trabajen en el sector público, que no tengan otro ingreso, porque si no ya no estarían dentro de los que pueden calificar para este beneficio. Ministro, si uno ve la cifra de 3.589 solicitudes, números gruesos, es solo el 10% del universo que ustedes pretenden llegar. ¿A qué obedece esto que el número de solicitudes sea relativamente bajo en relación a la capacidad que pudiera llegar a tener de apoyo este Fondo de Protección del Empleo? A ver, las solicitudes son por empresa. O sea que estas son 3.589 empresas que ya solicitaron la autorización. Habló como de 11.000 trabajadores, ¿es correcto? 11.000, así es, 11.000 trabajadores. Es la empresa la que debe de llenar. El beneficio va directamente a la cuenta del trabajador, pero como es una empresa formal, el representante legal o dueño de la empresa es el que llena la suspensión de trabajo en una página web, ya sea la de mineco.gov.gt o la de mintra.gov.gt. A cualquiera de esas 2 páginas va a haber un link hacia a un programa en común que hicimos con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía, donde se le pide toda la información. Lo único es que estas empresas, que realmente de esas 3.000, solo 430 y pico han sido autorizadas, solo estaban en el portal del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Economía va a hacer un par de preguntas extras, básicamente el giro del negocio y la actividad económica, para que nosotros podamos clasificar si la empresa tiene derecho a estos beneficios o no tiene derecho a estos beneficios. Pero es muy fácil dentro de la página el web llenar todos los documentos. Tal vez es un poco tardado, pero en realidad todos los empresarios deberían de tener esa información a la mano de sus trabajadores, lograrla llenar y hacer esas verificaciones, y automáticamente al nosotros tener el dinero, hacer las transferencias a los trabajadores.
Señor ministro, en este orden de ideas, ¿ustedes esperan más o menos 300,000 empleados que reciban este beneficio? Solo van 11,000. ¿A qué cree que se debe que solamente vayan 11,000 en estos momentos? Porque yo creo que todas las empresas están teniendo problemas en estos momentos. Bueno, yo creo que la curva de aprendizaje también del sistema y la información que no se tenía con claridad había evitado que las empresas lograran hacer los intentos de ingresar la documentación. Por eso el día de hoy hicimos esa conferencia de prensa, inclusive habilitamos a partir del día de mañana, vamos a tener un número de call center para poder atender todas las dudas, lo estaremos publicando el número en las páginas del ministerio para cualquier duda que tengan. Si no la pueden resolver directamente en la página web, va a haber una persona contestando el teléfono y diciendo qué podemos hacer. Tenemos entendido que hay muchas empresas que todavía no han hecho esos requerimientos y esperamos que en los próximos días pues logremos captar más personas, porque lo importante y lo que se quiere a través de este programa es que los más necesitados tengan rápidamente esos recursos que el día de hoy no los tenemos, pero esperamos que, como el ofrecimiento del ministro González Richie, los tengamos esta misma semana y poder hacer los desembolsos los primeros días de la primera semana de mayo. Ministro, ¿qué pasa con muchos empleados que, bueno, todas las medidas empezaron alrededor del 14 de marzo pasado, todavía no estaban definidos estos programas, pero ya algunas empresas, algunos sectores empezaron a resentir, y muchos de ellos, sin saber lo que 15, 20 días después iba a suceder, pues empezaron, y hay que decirlo, a cesar, a despedir a personal. ¿Hay alguna forma de recuperar ese empleo que, por la situación de incertidumbre que generaron las primeras decisiones, pues tomaron la decisión de prescindir de este recurso humano? ¿Hay alguna manera o tendrá que encontrarse otra forma para recuperar empleo? Nosotros creemos que si la persona ya fue cesada con todas sus prestaciones, pues esperamos que logre tener el dinero de esas prestaciones y pasar este mismo tiempo que nosotros estamos diciendo que va a ser 3 meses, esperamos que sea menos, para que regrese a esa normalidad. Lo que nosotros pretendemos y pretendíamos desde un principio es que no hubieran despidos, que no cesaran trabajadores sin tener algún ingreso. Entendemos que la espera es difícil. No es lo mismo estar en el sector público que en el sector privado. Tuviste que este fin de semana se terminaron de armar 200,000 cajas, cerca de más de 30 millones de quetzales en productos se han logrado armar, pero mucho de esto ha sido donación de la empresa privada, que ha logrado fácilmente ponerse de acuerdo y decir, miren, estos son granos, esto es azúcar, esto es frijol, esto es maíz, etcétera. Lo ponemos, aceite, lo ponemos en una caja y lo podemos despachar. En el sector público, con dinero del pueblo de Guatemala, no podemos hacer las cosas aunque quisiéramos tan rápidamente, lo estamos haciendo tan rápido como podemos, y por eso es que, como tú bien dices, hubo empresas que la pasaron mal y que no esperaron esta decisión porque no tenían la certeza de que nosotros fuéramos a actuar de esta manera. Lo que les pido es paciencia ahora. Los guatemaltecos tengan la certeza de que si llenan la empresa bien estos pequeños requerimientos, van a poder tener acceso a su dinero a la brevedad. Ministro, el 21 de marzo ustedes, el Ministerio de Economía, emitió un acuerdo gubernativo que habilitó contingentes de importación sobre ciertos productos. Ustedes ya emitieron la normativa para el tema de maíz y ampliaron para el tema de frijol negro, pero seguimos pendiente y hay mucha denuncia de escasez. ¿Por qué no terminan de habilitar para la importación del arroz? Así como el acuerdo ministerial 616-2020 saldrá publicado el día de mañana, que fue el que firmamos el día de hoy, mañana temprano, cuando compren su diario Centroamérica, van a ver el del arroz,
que teníamos un par de cositas ahí pendientes, como el cambio del ministro de Agricultura, que no habíamos logrado enderezar, pero mañana pues estarán a la par los dos acuerdos y tendrás tu respuesta rápidamente. Bien, ministro, con estas noticias cerramos esta entrevista. Agradecemos mucho el tiempo que nos ha dedicado, la explicación. Esperemos de que sobre todo la audiencia haya comprendido de todos los pasos y bueno, estaremos pendientes para que la próxima semana, después de terminar de agotar los trámites, de que reciban acreditados los recursos, pues la gente ya pueda beneficiarse de esos 75 quetzales diarios. Agradezco grandemente, Mariano, Carmina, que el espacio que me dan para poder aclarar estas dudas, porque ustedes bien lo saben, la comunicación es básica para poderles llegar a las personas toda la información necesaria para que estos recursos se lleven a cabo a la brevedad. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo. Gracias, ministro. Gracias, Buenas noches. Bueno, Carmina, hemos llegado al final del programa. Han sido dos entrevistas muy interesantes. Así que, bueno, a ustedes les agradecemos que nos hayan acompañado. Los invitamos a que continúen con Canal Antigua. También el resto de la semana tendremos otras entrevistas seguramente de su interés. Buenas noches, buen descanso.